Dios le bendiga, hermano Luis. Escucho. Que el Señor le bendiga. Amén. Estamos muy contentos con mi esposa. Ha sido 2 semanas de mucha bendición. La convención para nosotros fue muy gloriosa. Las palabras, la adoración, el conversar con algunos hermanos, el sentir el abrazo de otros. Doy gracias por todos aquellos que nos invitaron a sus casas. Quizás no pudimos llegar a todas, pero ya que esté la intención y el corazón de que nosotros vayamos a sus casas, ya sabe usted que la bendición de Dios está en su hogar. Darle las gracias a todos aquellos que nos permitieron entrar en su casa, a Marlene, a Luis, a Camila, a todos los que saben que fuimos a sus casas. Amén. Y a los que no he saludado en este momento, Dios les bendiga, los saludamos. Les amamos mucho. ¿Para qué le voy a seguir contando de lo que está sucediendo en la obra ya? Ya sabe todo. Amén. Ya usted sabe que estamos muy bendecidos como Betel, como iglesia, porque ya es la iglesia de Betel, no es la iglesia mía ni la de mi esposa, es la iglesia de Betel. Amén. Y damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por el poder que Él tiene. ¿Sabe? Yo creo que nosotros como pueblo nunca debemos cansarnos de darle las gracias a Dios. Pero no esa gracia que uno le da al que te da el asiento en la micro, la gracia que uno le da al que te presta dinero o al que te hace un favor, sino que la gracia que nosotros debemos rendirle a Dios, aleluya, debe manifestarse en nuestras vidas. Debe ser, ¿cómo puedo decírselo? Manifestada físicamente y espiritualmente en nuestros corazones. Amén. Cuando alabábamos a Dios, yo decía, cómo me gustaría que estuvieran aquí los hermanos también para vivir esta adoración que uno tiene. Porque es un privilegio lo que tenemos aquí. El poder adorar a Dios es un privilegio. Nada. Pero nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu de Dios, por misericordia, se mueve por medio de los ministros. Ministros que son tratados, que son enderezados, que son corregidos por la palabra de Dios. Amén. Y de verdad que nosotros somos un pueblo muy bendecido. Muy bendecido, iglesia. Aleluya. Y queremos ser aún más bendecidos por medio de su palabra. Aleluya. Que es lo que importa en la vida de todo creyente y de todo convertido. Amén. Porque la palabra es la que nos da la luz y la claridad por donde nosotros estamos caminando. Cómo van nuestros caminos, cómo van nuestras sendas. La única que nos puede aclarar es la Escritura. Amén. Lo quiero invitar a que podamos ir al libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. En el versículo 19. Cuando vaya encontrándola, se pone de pie en reverencia a nuestro Señor y me confirma con un amén. Aleluya. Amén. Y dice el libro de Santiago, el capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, ¿amén? ¿Lo encontraron todos? Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, amén, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Tome asiento, querido hermano. Aleluya. Y esta es una palabra que el siervo Santiago habla claramente a las iglesias y les dice, no tomen en menos la palabra de Dios. Amén. No tomen en menos la palabra de Dios. Y empieza a hablarle de que es necesario que nosotros oigamos la palabra de Dios. Amén.
Dice, y que seamos tardos para hablar. Amén. Y tardo para irarse. Amén. Suele suceder muchas veces que cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas, muchos cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar. Quizá en este momento usted está cerrando su oído. Quizá en este momento usted está hablando en su mente algo y se está distrayendo a lo que Dios quiere ministrar en este momento. Amén. Pero cuando la palabra de Dios es exhortada, viene a confrontar al hombre la condición de vida que tiene. Amén. A cada uno de nosotros, tanto a mí primeramente, como a cada uno de los que estamos sentados acá. Amén. A todos nos viene a confrontar la palabra de Dios. Unos resisten, otros no resisten. Y aquellos que no resisten, amén. El Santiago les dice, frenen su lengua. Amén. Porque la palabra de Dios, aleluya, la palabra de Dios debe ser recibida, oída, y después leemos versículos más adelante, dice que también debe ser puesta en obra. Amén. Y hoy día yo les quiero compartir de la necesidad de que todos nosotros oigamos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Amén. Pero quizás usted ha dicho, van a decir esto, van a decir esto, y ya se está respondiendo automáticamente lo que quiere decir esto de oír a Dios. De que hay que arrepentirse, de que hay que humillarse. Y uno empieza a colocar estructuras y empieza al final a hacer un tapón en nuestros oídos espirituales y no permitimos que la palabra de Dios pueda entrar a nuestras vidas. Amén. Y el siervo Santiago, versículos que comienza a hablar, les dice, mis amados hermanos. O sea, le está hablando a la gente que está dentro de la congregación. Amén. No le está hablando a la gente que está afuera. Así que de inmediato le digo que tenemos que asumir esta palabra para nosotros. No para el hermano del lado, ni para el que está 2 asientos más al lado, sino que para mi vida y para su vida. Aleluya. ¿Y por qué el siervo empieza a hablar de esto? Porque dentro de la iglesia estaba ocurriendo de que se estaban prestando para chismes, situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Amén. Estaba ocurriendo de que Dios derramando dones, derramando, se puede decir, ministerios a la iglesia se estaba distrayendo en otras cosas y no estaba prestando atención al llamado que Dios le había dado. Que Dios le había dicho, para esto es la iglesia. Y usted y yo ya hemos escudriñado bastante de qué es la iglesia. Amén. Hemos escudriñado al apóstol Pablo cuando él comienza a explicar, la iglesia se debe conducir de esta manera. Se debe guiar de esta manera. Y leemos Timoteo, ¿cierto? Un discípulo de Pablo que empieza también a decirle, Timoteo, condúcete de esta manera en la iglesia. Pero muchas veces resulta de que la misma iglesia lo tiene como un conocimiento humano. El cómo guiarse dentro de la iglesia. Amén. Tuvimos la bendición de compartir allá en Argentina de cómo Dios necesita gente como Samuel en la casa de Dios. Gente que nazca en la presencia de Dios. Amén. Gente que primeramente agrade al corazón de Dios. Amén. Porque dice que Samuel no conocía a Dios, no conocía a Jehová, pero agradaba a Jehová el corazón y la actitud de él. Mientras que por el otro lado teníamos a Elí y sus hijos, que tenían un llamado, que eran ministros, que llevaban años en el sacerdocio, tenían una generación bendecida, que sus hijos iban a ser bendecidos y llamados al sacerdocio, pero con todo eso no le agradó a Jehová su corazón. Amén. Con todo eso no le agradó a sus hijos, no le agradó. Y dice que la palabra de Dios comenzó a escasear en el pueblo de Israel. Dice que la ofrenda comenzó a escasear en Israel. Amén. Dice que la visión de Elí comenzó a escasear. Amén. Que son 3 cosas importantes que la Escritura señala para que nosotros comprendamos cómo el cristiano va perdiendo lo que Dios le ha dado. Porque perdemos muchas veces la visión de Dios, el propósito del cual Dios nos llamó. Amén. Y nos vamos acomodando y acostumbrando a una condición ya religiosa y creemos que ya estamos asegurados porque ya tenemos un linaje, por decirlo de alguna manera. Amén.
Y comienza a escasear la visión, la palabra en nuestras vidas y la ofrenda. Y yo me preguntaba por qué habla de la ofrenda. Amén. Aunque yo no me voy a ir por ese lado. Pero toma como un punto importante dentro de la condición del pueblo y de los sacerdotes. Amén. Y en medio de todo eso, que se comportaban de esa manera dentro de la casa de Dios, teníamos también a este pequeño, que no conocía a Dios. Amén. Pero dice que agradaba en su corazón. Él agradaba a Dios. Y yo digo, wow, cómo me encantaría yo agradar al corazón de Dios. Amén. Yo quiero agradar al corazón de Dios. Yo tengo fallas, tengo problemas, tengo dificultades, pero busco agradar el corazón de Dios. Y ese deseo que hay en nuestros corazones le agrada al Señor. Eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Entonces, cuando comienza Dios a hablar con este pequeño, lo que comienza a decirle es que no me gusta cómo se están conduciendo dentro de mi casa. Le dice, porque los sacerdotes llevan mujeres, prostitutas, ensucian el templo, amén. Le roban la ofrenda, dice, a aquellos que vienen a dar con un corazón alegre. En medio de la ofrenda se la quitaban y se la comían ellos. Amén. Hoy día conocemos muchos hijos de Elí que roban la ofrenda. Y que por esa causa el pueblo de Dios no tiene palabra. Amén. Porque nosotros cuando hablamos de ofrenda hablamos de un tema espiritual. No estamos hablando de lo monetario. Seríamos muy carnales si creemos que estamos hablando de dinero dentro de la casa de Dios. Amén. Y cuando Samuel se entera de todo eso, amén, él lo único que dice, y va donde Elí. Mira dónde va. El que agradaba a Dios iba donde Elí, y Elí le decía, yo sí no te he llamado, yo no te he dicho nada. Amén. Y le dice después 3 veces la misma situación, y le dice, cuando escuches de nuevo, di, Señor, heme aquí, tu siervo oye. Amén. ¿Cuántos podemos decir así? Amén. ¿Cuántos podemos de verdad decir así? Aleluya. Porque sepamos que está el Espíritu de Dios aquí, no le podemos mentir. No podemos mentirle al Espíritu de Dios. Y cuando el Señor comienza a hablar esas cosas, les decíamos a los hermanos, ¿cómo uno debe comportarse en la casa de Dios para agradar a Dios? Porque yo no creo que Samuel viviera echado. Yo no creo que sea alguien que viviera echado en su pieza, encerrado. Yo creo que él estaba ahí, se levantaba, 7 de la mañana como nosotros, ¿cierto? Se levantaba, limpiaba la menorá, colocaba los panes, limpiaba el alabastro, barría los atrios. Estaba constantemente. Yo no sé aquí cuánto hacen el aseo en el templo, en la casa del Señor, con ese corazón. Amén. Está descuidada la casa del Señor entonces. Amén. No podemos descuidar la casa de Dios. Si nosotros somos ministros de la palabra, somos sacerdotes del templo de Dios, nos llamamos hijos de Dios, por lo menos debemos tomar atención en la casa del Señor. Sacrificar un día de nuestros días para limpiar la casa de Dios. Para limpiar todo. Amén, con excelencia. Voy a preguntar de nuevo, voy a hacer que no escucharon. ¿Cuántos de acá han limpiado la casa del Señor? Amén. Escudriñe su corazón, hermano. No lo digo altaneramente ni altivamente. Pero si queremos agradar a Dios, debemos partir por estas cosas pequeñas. Debemos nosotros con nuestras manitos limpiar lo que es santo. Limpiarlo. Dejar un día para el Señor. Amén. Entonces cuando Samuel dice Dios que le agradó el corazón de él, Dios tuvo misericordia del pueblo. Y dijo, contigo voy a hacer una obra. Amén. ¿Y qué hizo primeramente Samuel? Tuvo que encarar el pecado dentro de la casa de Dios. Tuvo que encarar el pecado y hablar con el sacerdote. Y decirle, oye, no creo que haya sido tan patudo como oye, pero siervo, ¿me entiende? Dios quiere esto y esto y esto. Elí tomó su decisión y usted ya la sabe cuál es. Samuel tomó su decisión y usted sabe cómo Samuel avanzó y avanzó y avanzó. Amén.
Hoy día nosotros podemos tomar la decisión de quedarnos y escasear con el tiempo la visión en nuestras vidas, escasear la ofrenda de nuestras vidas, escasear la palabra de Dios en nuestras vidas, y más temprano que tarde vamos a terminar en la condición que terminó Elí y sus hijos. Amén. Pero mire lo más terrible de esto, es que sus hijos también tuvieron que pagar el precio de la visión, de la pérdida de la visión de él. Amén. Si nosotros amamos a nuestros hijos, busquemos la presencia de Dios para que ellos no se pierdan y las generaciones que vienen detrás de ellos no se pierdan. Amén. Entonces, cuando ocurre todo eso, ¿cierto? En este tiempo la iglesia está de la misma manera. ¿Cómo nosotros nos conducimos en la casa de Dios? ¿Cómo nosotros caminamos dentro de la casa de Dios? Amén. Entonces, Santiago cuando comienza a hablar, dice, ya, si nos vamos a conducir y vamos a estar en la casa de Dios, escuchemos la palabra de Dios, pues. Escuchémosla como corresponde. No escuchemos lo que nos agrada y ni lo que nos acomoda, y lo que nos molesta nos tapamos los oídos. No, yo no escuché esa parte. Porque ocurre, de repente uno pregunta y dice, ¿y escuchaste la palabra de Dios cuando hablaba esto? No, no lo escuché. ¿Pero cómo no lo escuchaste si estábamos todos aquí? Y ocurre muchas veces que estando aquí, nuestros oídos y nuestra mente están en otro lado. Y el diablo ahí nos roba. Y después, quizás suene feo acá, y como le digo allá a los hermanos, le digo, y nos presentamos delante de Dios con nuestras miserias y reclamamos a Dios nuestra condición de vida. Pero cuando Dios está hablando la palabra, cuando Dios está exhortando su mensaje, no queremos escucharlo. Pero después venimos a reclamar delante de Dios y decimos, pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué acá? Si yo te sirvo, si yo te honro, yo te alabo, yo doy para tu casa, mira. Y Dios le dice, pero si yo te hablo de 1000 maneras y no quería escuchar. Amén. Te hablo de 1000 maneras y no quieres comprender. A Elí le habló de 1000 maneras y no comprendió. Amén. Y dice, bueno, oír la palabra entonces. Seamos, y esto es importantísimo, seamos tardos para hablar. Amén. Antes de hablar, mordámoslo la lengua. Y después que nos duele, tratemos de hablar. Ahora sí, ahora te voy a hablar. Porque nos va a costar. Amén. Suena gracioso. Pero si leemos el libro de Santiago más adelante, dice la lengua cómo es. Yo he visto iglesias divididas. Cuando usted y yo no consultamos a Dios, no frenamos nuestra lengua antes de hablar, más temprano que tarde esa lengua va a ser un boomerang para nuestras vidas. Y vamos una vez más a venir con nuestras miserias delante de Dios y reclamarle a Dios y decirle, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Amén. Y ahí comienza el diablo a darnos. Y comenzamos a ver que la lengua, como habla Santiago, sería hermoso que lo leyéramos, hermano, un día, cómo la lengua daña nuestra vida primeramente espiritual y luego comienza a dañar al hermano que está al lado. A ese que usted le dice, yo te amo, yo te quiero. A ese que usted le dice, Dios te bendiga, que Dios te use. A ese que le decimos con nuestra misma boca. Amén. Y dice el libro de Santiago, dice, y la lengua algunos la ocupan para bendecir y para maldecir. Y Jesús dice en un momento, cuando los discípulos van a una ciudad y no son aceptados, le dice, Señor, vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Mire la lengua. ¿Quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? ¿Y qué le responde Cristo? Le dice, ¿vosotros de qué espíritu sois? Amén. ¿De qué espíritu somos nosotros como iglesia? Amén. Entonces es necesario que nosotros como cuerpo de Jesucristo nos frenemos nuestra lengua. Amén. Porque mire lo que va acompañado, de esto. Dice que si frenamos nuestra lengua, vamos a ser tardos para airarnos. Amén. Porque a veces nos airamos y rajamos tabla con lo que venga. Amén. Se nos cruza quien se nos cruza y le tiramos y después cuando llegamos a la casa y estamos fríos, ¿por qué dije esto? ¿Por qué le dije esto otro? ¿Por qué en mi corazón cavilé eso contra mi hermano? ¿Por qué yo pienso esto contra la iglesia? Amén. Porque lo primer pensamiento que nos pone el diablo en nuestra mente es contra la iglesia. Después de contra la iglesia, hilamos más finito contra el hermano.
Y después cuando ya estamos, pero fino, contra el pastor. Amén. Y el pastor, como es la parte preferida del lobo, lo hacemos pedazos hasta aquí. Amén. Y es verdad. Es verdad. Por algo Santiago está hablando, frenen todo eso. Porque si no lo frenan, es cosa de tiempo que la iglesia sea destruida. Amén. Aleluya. Dice en el capítulo 3, versículo 10, dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Para que vea que no lo estoy inventando. 3:10, de una misma boca procede bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Amén. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la iglesia es limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. Amén. Una cosa es que nosotros le demos rienda suelta a ese espíritu, y otra cosa es que dentro de la iglesia nosotros tengamos errores y fallas. Son dos cosas distintas. Porque dentro de la iglesia podemos tener fallas, errores, como ya se nos ha compartido, como dice el Evangelio. Es imposible que no haya tropiezo. Pero otra cosa es ahora permitir que el espíritu inmundo, el espíritu mentiroso de la apostasía, el espíritu de Satanás, quieren gobernar nuestras vidas y le demos rienda suelta. Son dos cosas distintas. Amén. Y dice más adelante, en el capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire cómo el Santiago comienza a hilar fino a la iglesia. Comienza a decirle, oye, hay que ordenar la situación aquí. La iglesia se tiene que conducir como Cristo dijo. La iglesia se debe conducir como el Señor lo estableció en la Escritura, no como nosotros pensamos o creemos que es la iglesia. Porque hay muchos hombres que se levantan creyendo y pensando cómo es la iglesia. Amén. Y comienzan a llenarla y vemos hoy día en Chile y en todo el mundo iglesias estructuradas, frías, sin el Espíritu de Dios, calculistas. Nosotros como hombres venimos con estructura, venimos con formaciones y venimos con esa estructura de esta tierra de que pensamos que la iglesia es de esta manera y debe conducirse así. Y no le preguntamos a la Escritura lo que la Escritura nos dice que debemos conducirnos, cómo debemos caminar en el Evangelio. Amén. Es tan fácil como lo que dice la Escritura, y mi hermana Nicole un día hablábamos y me decía el diezmo. Y yo decía, sí, pues el diezmo, que es un tema súper sensible en la iglesia. Amén. Porque como la iglesia se ha puesto mundana, tiene un pensamiento del mundo. Y creen que con el diezmo enriquecen al siervo. Amén. Si enriquecieran al siervo, no estaría viviendo acá. Tendría un departamento en el centro, tendría oficina en el centro. Amén. Porque muchos siervos tienen departamento en el centro. Tú lo ves con un Volvo. Amén. Y alguno le dice, toca el Volvo para que recibas la misma bendición. Amén. Y así tú vas viendo de que el hombre trata de meter a la iglesia algo que es espiritual, que es poderoso, en estructuras humanas y los desvía. Y los desvía. Por causa de que hay un pueblo sin visión, sin palabra y sin cumplir un principio. Amén. Y Nicole me decía algo que yo dije, oh, sí, Señor. Me dijo, la Escritura dice, indefectiblemente diezmarás. Así que los que no diezman, déjeme decirle que... ¿Cómo es? Amén. Indefectiblemente diezmarás. Aleluya. Y yo cuando escuché esa palabra, no me salieron signos de peso en los ojos. ¿Sabe lo que me salió? Me salió una carga del corazón. Porque muchas veces nosotros buscamos, ¿cómo le explico el diezmo? ¿Cómo le hago entender de que es algo espiritual y no natural? ¿Cómo se lo presento? Amén.
¿Cómo? La Escritura lo dice. Indefectiblemente diezmará y punto. Amén. Y punto. Así que los que somos encargados de obra debemos diezmar. Y si no diezmamos, déjeme decirle que más temprano que tarde Dios va a apretar nuestros bolsillos, va a apretar las obras que tenemos. Amén. Porque a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede torcer su palabra. A Dios nadie lo puede manipular. Nadie le puede decir, Dios, ahora actúa. No, ahora guárdate. No podemos hacer eso. Amén. Muchas veces la condición miserable que tenemos en nuestras vidas es por el que no erramos en los principios, erramos en los estatutos. Nehemías dice, Dios, mi padre, mi pueblo, mis ancianos pecaron contra ti, porque abandonamos tus principios, tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos. Y después Nehemías le dice, oh Dios, le dice, si inclinaras tu oído y me miraras. Y ahí comienza Nehemías a orar a Dios. Y usted puede seguir buscando cómo Nehemías, Dios le responde y le dice, bueno, ahora que te diste cuenta, es necesario que sean levantados los muros en Jerusalén. Amén. Y usted puede ver más adelante cómo se despertó el espíritu de un pueblo, porque reconoció su condición delante de Dios, comprendió que había un Dios poderoso y que había un Dios que le podía escuchar y responder. Y esa fe es la que hoy día la iglesia debe tener en este tiempo. Que hay un Dios que nos ve, amén, hay un Dios que nos escucha, aleluya, gloria a Dios, porque nos escucha nuestro Señor, amén. Y cuando comienza el siervo Santiago a ordenar a la iglesia, a aclararle estas cosas, aleluya, comenzamos a ver una iglesia poderosa en él. Porque el apóstol Pablo comienza también a hablar lo mismo. El apóstol Pedro también habla lo mismo. Y todo va en función de afirmar y establecer la iglesia en medio de un mundo que no cree a Dios. En medio de doctrinas, en medio de vientos, en medio de todo un escenario que hoy día estamos todos nosotros presentes. Amén. Porque hoy día más que nunca, déjeme decirle que la apostasía se está levantando. Hay engañadores por todos lados, buscando robar la visión al pueblo de Dios, buscando estafar al pueblo de Dios, buscando colocar un becerro de oro y que no conozcan a Dios. Amén. Pero doy gracias a Dios que somos un pueblo que ama a Dios y que su presencia está en esta casa. Amén. Porque si la presencia de Dios no estuviera acá, ¿sabe? Nosotros hace tiempo ya no hubiéramos ido. Hace tiempo nuestras mañas, nuestras rabietas, nos hubieran ganado y nos hubiéramos ido nomás. Y nos hubiéramos ido hablando mal de todo. Amén. Nos hubiéramos ido hablando de todo mal. Aleluya. Partiendo por mí. Amén. Pero la palabra sabe que es la única que a nosotros nos va a ordenar como iglesia. Es la única. Nosotros necesitamos comprender que las escrituras son las que nos ordenan a nosotros. No es un buen consejo. No es mi pensamiento. Porque a veces nos respondimos con nuestros propios pensamientos. Uno dice, voy a orar a Dios para que me responda. Y antes que le oremos a Dios, ya tenías tu respuesta en tu cabeza. Ya, sí, esto debería haber hecho antes. Y pero si iba a orar a Dios, ¿por qué ahora te respondí solo? No, si esto debería haber hecho antes. Amén. Ustedes saben cómo soy yo. Yo he tenido fallas dentro de la iglesia. Y hubiera un tiempo en que yo mismo me respondía, si lo hubiera hecho de otra manera, me hubiera salido mejor. O sea, ni siquiera reconocía mi error, sino que lo tapaba dando otra idea que no servía tampoco, evitando buscar la presencia de Dios. Porque el hombre se busca respuesta a sí mismo para evitar buscar la presencia de Dios. Amén. Porque no es más fácil respondernos a nosotros. Me es más fácil a mí darle un buen consejo, darme un buen consejo a mí mismo, que buscar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, ¿qué me va a demandar? Es que me va a desnudar. Va a hacer que me humille. Va a hacer que me postre. Va a hacer que yo diga, ay Señor. Amén. Pero el hombre, como es orgulloso, altanero, arrogante, soberbio, sobrado,
y un sinfín de calificativos más, su mente es más rápida. Amén. Su mente es más rápida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate ¿de qué? De ti mismo. O sea, ni siquiera le está dando ya advertencia al diablo. Mira, el diablo ya está derrotado, ya está en segundo, ni siquiera segundo plano. Sino que dice, cuídate de ti mismo. Amén. Porque Satanás, el diablo, ya fue derrotado. Ya fue vencido. Y nosotros como iglesia siempre nos han predicado, el diablo está derrotado. El diablo está vencido. El diablo no puede contra Dios. La luz es mayor que las tinieblas. Aleluya. Dice que un día la tierra estaba desordenada y vacía. Vino la luz y se ordenó todo. Amén. Un día estábamos desordenados y vacíos. Yo estaba vacío. Vino Cristo y me ordenó. Amén. Pero la luz cuando viene alumbra todo lo que somos. Alumbra las partes bonitas, las partes feas de nosotros. Amén. Alumbra nuestros ojos verdes, pero también alumbra nuestra espinilla. Aleluya. Algunos alumbran las calugas, a otros no. Amén. Pero nos alumbra. Siempre tenemos que saber que la palabra de Dios a nosotros nos alumbra. Amén. Por eso Cristo dice, vosotros sois luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué se esconden debajo de la cama? ¿Por qué se esconden en los veladores? ¿Acaso la luz no es para que alumbre la pieza? Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios que estemos de acuerdo en la palabra. Amén. Y el apóstol, el siervo Santiago le dice, cuidado con el mundo. O sea, no tan solo le dice, cuidado en la iglesia, cómo tienen que andar. Ok, ya, nos ordenamos. Sí, frenamos la lengua. Gloria a Dios. ¿Frenamos la lengua? Gloria a Dios. Muy bendecidos estamos por frenar nuestra lengua. Amárresela, hermano. Funciona. Se lo dice a alguien que se la amarró. Funciona. Va a ver que hay una bendición mayor. Diezme, hermano. Va a ver que hay una bendición. De verdad que la va a ver. No va a tener nada para comer, pero diezme. Y va a ver que Dios va a mandar, no cuervos, sino que va a mandar familia, gente. Aleluya. Que Dios le va a dar. Y usted solamente diga, tú has servido para que Dios me bendiga. Porque a veces nos traen bendición y le damos la gracia al que nos trae la bendición. Puf. Y prácticamente decimos, no, es que un día Él me ayudó, ¿cómo no lo voy a ayudar? No, si Dios lo usó. Dios ocupó para que fuéramos bendecidos. Amén. Entonces luego Santiago de ordenarle y decirle a la iglesia, esto hay que pararlo. Porque si no nos vamos a dividir. Aleluya. Amén. Y va a quedar todo desordenado y cada quien va a hacer lo que quiere, porque aquí eso no ocurre. Amén. Cada quien va a hacer lo que quiere, pensar como quiere y actuar como quiere. Amén. Entonces Santiago lo ordenó. Le dice, no, paremos. Para que la lengua se frene y evitemos ira dentro de la iglesia. Amén. Aleluya. Y luego le dice, ahora vamos a hablar del mundo. Amén. Ese mundo que a nosotros nos mueve los pies. Amén. Ese mundo que nos da placeres, nos da deleites. Amén. No me diga que no. No me diga que no. Porque si nos da placeres, nos da deleite. Yo recuerdo que cuando era más pequeño a mí me daba, cuando José sabe, cuando íbamos a los flippers, estoy hablando años atrás, para mí era un placer pues ahí meter 100 pesos y darle. Era un placer, los placeres de este mundo. Amén. Después andábamos en la onda del skate, el deleite de andar en skate. Amén. Ir para todos lados y creernos super skater y no hacíamos ni una. Amén. Pero después uno va creciendo y va deseando placeres y deleites ya más oscuros. Amén. Usted sabe qué deleites, qué placeres. Unos tienen el placer de querer tener más dinero. Otros tienen el placer de querer mirar para el lado. Amén. Otros tienen el deleite de sentarse en las plazas y comenzar a ver lo que no tienen que ver y desear lo que no tienen que desear. Amén. Otros tienen placeres y deseos como el alcohol, el tabaco. Amén. Y así.
Entonces este mundo, dice Santiago, es enemistad con Dios. Porque no hacen lo que Dios quiere para ellos. Yo he escuchado por ahí y han dicho que si Dios es un dictador. Amén. No sé si ustedes han escuchado eso. No, si Dios es un dictador, quiere que todos le hagan caso a Él. Mire, o sea, la arrogancia del hombre. No, si Dios es un dictador, porque Él dice que hay que adorarle y si no lo adoramos nos quema. Y yo le decía, mira, la palabra de Dios dice esto. Y él era trabaja, está en internet, ¿cierto? Trabaja en una municipalidad allá y hablábamos. Y las típicas preguntas, ¿por qué si Dios existe hay niños muriéndose de hambre? ¿Por qué si Dios existe esto? ¿Por qué si Dios es bueno esto? ¿Por qué si Dios es esto otro esto? Entonces, dentro de mí yo, Señorcito, dame palabra porque este tiene conocimiento y es letrado y... Amén. Y después le digo, ¿sabes lo que pasa? La Escritura dice que Dios primeramente es Señor y el hombre es polvo. Primero para ubicarlo. Después le decía, mira, Dios dice que dio el libre albedrío a los hombres para que el que quisiera de Dios viniera delante de Dios. Así que de que es dictador, no es dictador. Ahora, distinto es que dentro de la iglesia Dios dé una ordenanza. A eso es distinto. Porque dentro de la iglesia tú asumiste de que Él es tu Señor. Y como Él es tu Señor, tú te sometes. Ahora, si no quieres someterte delante de Dios, Dios no te va a juzgar ni te va a condenar. Dice que el mismo hombre, al no creer, se condena a sí mismo. Juan 3:16. Aleluya. Por el que no cree, dice, ya es condenado. Amén. Estando dentro de la iglesia, eso ya es distinto. Pero como él no era cristiano, entonces él le explicaba, y le decía, ¿tú piensas que a Dios le agrada que haya gente que se esté muriendo de hambre? No le agrada. Porque Dios es bueno en esencia. Amén. Pero si ahora tú ves quién gobierna eso, y ahí yo me fui después ya para otro lado con él, le dije, ¿quién crees tú que es dueño de África? Son los empresarios. Los empresarios quieren sus propios deleites sin importarle el costo ni el precio de la vida de los demás. Para los que ocupan Nike, ahí está una de las grandes distribuidoras de marcas Nike. Amén. Y que les pagan una basura de dinero para fabricar las zapatillas que valen 50.000 pesos en la tienda que usted las ve bonita. Entonces, ¿es Dios el que hace eso o es el hombre? Es el hombre. Entonces, le respondía a eso y le hablaba. Y así tú ves un montón de países que la empresa, la ambición del hombre para querer más y ser alguien poderoso, no le importa la vida de los demás. Aleluya. Así recuerdo una vez que conversamos con el pastor, una de las grandes textiles que fueron mujeres, por eso nace el Día de la Mujer, si no recuerdo mal, que fueron quemadas miles de mujeres por la ambición de un hombre, que no le importó la vida de los demás con tal de tener su objetivo. Entonces Dios no está inmiscuido en eso. Dios mira con misericordia. Dios mira todo eso. Pero déjeme decirle de que esos van a tener su juicio delante de Dios. Van a tener, no se la van a llevar gratis. Y él me decía, pero yo me saco la mugre para llevar a mi familia, para llevar acá, para llevar a... Dijo, lo que tengo aquí me cuesta un montón. Dijo, bueno, Dios es misericordioso y te da lo que necesitas. Pero yo le decía, ya estás cerca de este reino, porque crees que hay un Dios primeramente. Crees que hay un Señor. Entonces eso ya es bueno que creas, ahora necesitas convertirte. Y ahí ya empezamos a hilar más fino. Y comenzamos a decirle, tienes que convertirte y conocer al Señor. Y ahí después lo llamaron por teléfono y se fue. Amén. Pero cómo el hombre necesita tener claridad del Evangelio. Por eso Santiago dice, oye, no sean amigos del mundo. Amén. No anden conforme a los placeres de este mundo. Ciertamente caminamos aquí, comemos aquí, bebemos aquí, nos vestimos aquí. Pero eso no sea nuestro deleite y nuestro placer. No vivamos para para darle al mundo. Amén. Vivamos porque Cristo nos dio la vida. Y seamos testimonio
fieles delante de Dios. Amén. Aleluya. Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Amén. Aleluya. Y luego de eso, cuando Santiago comienza a hablar, vuelve a recalcarle a la iglesia algo. Que yo quiero con esto ya, hermano, decirle que nuestras vidas deben ser ordenadas y centradas en la casa de Dios. En el Evangelio de Cristo. Porque nosotros somos para una obra grande. Dios está derramando de su palabra y de su presencia. Estuvimos todos en la convención. Una gloriosa presencia de Dios. Pero dígame si no era confirmación tras confirmación del llamado de su vida. Amén. Si no recibió respuesta de parte de Dios. Aleluya. En el capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Punto, nos dice, pecadores. Amén. Amén. Dice, punto, pecadores. Aleluya. Limpiad las manos y vosotros, aleluya, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Padre, yo le pido que usted purifique mi corazón, Señor. Dios, que usted purifique mi vida. Y mire cómo Santiago quiere decirle a la iglesia, aférrense al Señor, afírmense de su palabra, afírmense de lo que Dios nos ha dado, que es su presencia, para hacer esta voluntad y esta obra perfecta que es de Dios. Aleluya. Pero también dejemos las cosas del mundo. Dejemos las cosas del mundo. Amén. Yo no le estoy diciendo no trabaje más. Amén. Porque eso sería irresponsable de mi parte. Amén. Trabaje, sí. Pero también trabaje más para la obra de Dios. Amén. Porque allá llegamos cansados y decimos, bueno, hoy día no voy a ir al evangelismo porque estoy cansado. Amén. Y si Dios, Jesucristo hubiera dicho cuando llevaba la cruz, ya estoy cansado, hasta aquí nomás. No abusen tanto. Ya no me pegué tantos latigazos. Unos 2 nomás y no es para tanto. ¿Qué pasa si el Cristo hubiera hecho así? Yo lo estoy haciendo a la chilena, para los hermanos que están viéndonos en otros países. Amén. Pero Cristo no fue así. Dice que Él fue obediente. Amén. Fue obediente hasta la muerte. ¿Cuántos van a ser obedientes hasta la muerte? ¿Cuántos van a ser obedientes hasta la muerte? ¿Quieren ser obedientes hasta la muerte? Partamos por los principios. Obedezcamos los principios. Aleluya. Demos a la casa de Dios. Con alegría. Si va a dar con amargura, no dé. No dé, lléveselo para la casa, gástelo en la Coca-Cola, gástelo en el pedido, tenga más comida en la casita. Pero si va a dar con un corazón alegre, aleluya, Dios lo va a bendecir. Y no lo va a bendecir con más dinero, porque somos pillos algunos también. Pues. Yo te doy, pero tú dame más. Pues. Amén. Yo te doy, pero tú me das más. Aleluya. Como que le ponemos condiciones a Dios. Ya, Señor, yo este mes voy a dar 100 lucas. Pero como me fue bien este mes, el otro mes me tiene que ir mejor si te doy 100. Así yo te doy más, Señor. Y vamos como haciendo un trueque con Dios. Y Dios nos mirará si ¿qué se creerá? ¿No ha entendido que yo soy el dueño del oro, de la plata? ¿Amén? ¿No ha entendido de que Él da porque yo le permito que dé? ¿Amén? Si a Dios no le interesa el dinero, si Dios creó el universo, hermano. Saquémonos esa estructura ingenua que creemos que le damos a Dios. Dios nos da a nosotros. Y Él nos permite por misericordia nosotros poder dar a su casa. Amén. Solo por misericordia. Porque si Él quisiera no daría. Y para los que viven ahí al 3 y al 4, como yo lo vivía,
Usted sabe que es así, pero cuando comenzamos a ofrendar, hace más de cuánto, un buen tiempo, más de 2 años, hemos cambiado nuestra economía. No ando en un Volvo, ando en una micro nomás, o en el auto que me pasa el pastor, amén, pero soy feliz, estoy contento, duermo en paz, no duermo pensando tengo que hacer esto. Duermo tranquilo, amén, sé que Dios va a proveer de alguna manera, amén, pero también nosotros podemos excusarnos y decir, Dios va a proveer de alguna manera a la iglesia. No, pues si cumple el principio y Dios va a proveer, pues, ¿me entiendes? Porque somos pillos nosotros, el hombre es pillo. En esencia es pillín, sobre todo el chileno, es más pillo todavía. En categoría estaríamos en el número 1 ahí nosotros. Amén. Entonces dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen los corazones. Esos que un día quieren conquistar el Cerro Chepe, porque el Everest está muy lejos. Esos que quieren conquistar el Chepe y después andan ahí abajo en el cementerio, dando vueltas. Amén. Porque ocurre que dentro de la casa de Dios, cuando nos toca predicar, somos súper ungidos. Pero cuando hay que salir a las calles, llegan 2, llegan 3. Amén. Y esos 3 llegan, ya hagamos la cortita porque tengo que ir a ver Moisés. No sé. Allá en Argentina está furón Moisés. No sé, hagamos la cortita porque tengo visita. Bueno, ¿por qué no trajiste la visita al evangelismo? ¿Le va a ser de mayor bendición? O hay algunos que decimos, ya que coordine y predique cortito porque tengo visita en la casa. ¿Y por qué no trajo la visita? Va a ser de mayor bendición que ellos estén en la casa de Dios a que estén en nuestras casas. Amén. Esta es una anécdota. Cuando mi suegra va a mi casa, que Dios la bendiga, que Dios está tratando su vida. Nosotros decimos, vamos a la iglesia. Y ella regaña. Déjenme a la niña. No, vamos a la iglesia. Y después usted la ve sentada aquí en la iglesia. Para convencerla. ¿Me entiende? Pero nosotros entendemos de que si logramos hacer esas cosas, ella se va a convertir en más temprano que tarde. Y a veces nosotros nos desgarramos orando por nuestros seres queridos. Y yo he visto eso. Señor, yo quiero que mi padre, mi madre... Ya, pero tráelo. Amén. Para el día de la mamá, para el día del papá, no sé, fiestas patrias. En vez de una ramada, vamos a Ramadas Betel, donde se pasa bien. Amén. Ramadas Betel, que se viene. Amén. Suena gracioso y lindo, pero es necesario, hermano, que sepamos conducirnos en la casa de Dios, que sepamos quiénes somos nosotros como pueblo de Dios, que sepamos que la Escritura dice que inefectiblemente, amén, debemos cumplir con leyes, mandamientos, principios, estatutos, oraciones, ayunos, prédicas. Aleluya. Amén. Pero si no estamos cumpliendo con eso, no pida que Dios le bendiga. No pida que Dios le sane. Porque Dios no lo va a hacer. Si a Dios no se le puede obligar a hacer lo que Él quiera, lo que uno quiera, perdón. Sino que es necesario que nosotros doblemos nuestra cerviz delante de Dios. Y podamos ver que sí hay un Dios que nos puede usar. Y que ese es Jesucristo. Que esa es la otra, que todos hablan de Dios, de Dios, de Dios, pero no dicen que Dios. Amén. Nosotros creemos en Jesucristo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. En la llenura de su presencia. Aleluya. No crea cualquier viento de doctrina. Aleluya. Sino que creemos en este Cristo Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Y así, hermano, en la iglesia nosotros debemos aprender a caminar. Debemos aprender a conducirnos, como dice Santiago. Alejando el mundo de nuestras vidas. Amén. Frenando nuestras lenguas. Poniendo oído a la palabra de Dios. Porque si no ponemos oído a la palabra de Dios y solamente adoramos y adoramos y adoramos y nos vamos hasta el tercer cielo adorando, 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 aleluya, eso un día va a parar.
¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber un vacío en su vida. Amén. La palabra de Dios es la única que a nosotros nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a ordenar. Aleluya. A los que somos encargados de obra. La única que va a ordenar todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras aflicciones, es la palabra de Dios. Solo esa. Aunque intentemos ver 1000 formas de cómo hacer algo bueno, de nada va a servir si no está la respuesta en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y quiero decirle, hermano amado, de que usted es un pueblo adquirido por Dios. Ya tiene el primer paso ganado. Pero podemos terminar como Elí. Amén. Podemos terminar como Samuel. Podemos terminar siendo amigos del mundo o podemos terminar siendo la iglesia amada de Cristo. Amén. Podemos seguir hablando, soltando nuestra lengua, o podemos decirle que se frene. Amén. Podemos pedirle al Señor que incline su oído y que nosotros abramos nuestras bocas. Aleluya. Y Él va a oír. Él va a oír. Amén. Los quiero invitar a que se pueda poner de pie. Santiago, aleluya, es un ministro que amó a Dios. Un ministro que quería hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios habla a uno primeramente y luego al pueblo. Santiago tuvo que reconocer una condición también él. Así como Nehemías reconoció la condición del pueblo, aleluya, así como cada uno de ustedes ve de los profetas cómo reconocen la condición de vida que tenían. Isaías dice, Señor, habito en un pueblo de labios inmundos y yo también soy inmundo. Amén. En la iglesia hay muchos santulones, pero hay pocos que buscan la santidad de Dios. Amén. Que nosotros seamos un pueblo hallado delante de Dios fiel. Un pueblo que busque más de la presencia del Señor. Y que muera nuestra carne. Amén. Que muera nuestro ser. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho dejar de alimentar esta carne. Amén. Cuesta mucho dejarla de alimentar. Aleluya. Pero ¿sabe? Con Dios podemos vencer. Con Jesucristo podemos vencer. Aleluya. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza. Aleluya. Para que podamos adorar al Señor. Podamos decirle cuánto le amamos. Cuánto le adoramos. Pero también es necesario que nos pongamos a cuenta. Aleluya. Y no a cuentas como, bueno, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y volvemos a repetir el mismo discurso que hemos repetido durante 7 años. Amén. Durante 2 años. Sino que de verdad, hoy día, pueda ser un paso de nuestra vida más adelante en el reino. Amén. Podamos tomar esto. Dios puede restaurar familias. Dios puede restaurar enfermedades. Amén. Yo sé que aquí todos amamos a nuestra pastora. Amén. Pero ¿cuánto hemos orado por ella? Ahora, ¿cuánto hemos orado de verdad por ella? Porque está la oración conformista. Señor, cuídala, sánala, bendícela. Y nos ponemos a dormir. ¿Cierto? Y es verdad, suena gracioso, pero es verdad. Y por causa de esa oración, nuestras vidas están en la condición que están. Amén. Disculpe que sea majadero, pero la oración de Nehemías es un gran ejemplo para nuestras vidas. La oración de Cristo es un gran ejemplo para nuestras vidas. Si quiere, usted lo toma. Si quiere, no lo toma. Pero más temprano que tarde, Dios lo va a avergonzar. Aleluya. ¿Y para qué espera que Dios lo avergüence? Seamos sabios y tomemos la palabra. Dejemos de actuar como el mundo actúa. Dejemos de andar en los deseos que el mundo tiene. Si Dios a usted le tiene manjares más hermosos, Dios a usted y a mí nos ha dicho, tengo un ministerio contigo, tengo un llamado contigo, te tengo para una obra. Amén. Te tengo para predicar el evangelio. Aleluya. Te tengo para tantas cosas. Y tú vagas en tu mente. Vagas en tus placeres, que quieres tener esto otro.
¿Por qué no quieres tener mi reino? Amén. La Escritura misma nos enseña que un señor se iba, ¿cierto? Y a cada uno de sus siervos le entregó, dice, un talento. Amén. Uno lo escondió, otro lo multiplicó. Y así. Aleluya. Que en nosotros ocurra que multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Multiplique la fe. Multiplique la fe. Multiplique la oración en su vida. Aleluya. Dios reprenda al diablo si está confundiendo nuestras mentes. Porque Dios es poderoso para reprender al diablo. Él está derrotado, está vencido. Ve acá adelante a todos los que Dios le arrebató de las manos al diablo. Ve al lado suyo. Vea lo que un día Satanás estaba destruyendo y Dios lo sacó de ahí y le dijo, no, que no te destruya. Vea. Y si no puede ver, pídele a Dios que le abra los ojos espirituales. Aleluya. Pero sí sé una cosa, que mi Dios tiene poder. Que mi Cristo tiene poder para abrir matrices. Que mi Cristo a la estéril le da frutos. Que mi Cristo al anciano rejuvenece su espíritu. Que mi Cristo al que tiene orfandad, Él es Padre. Aleluya. Nuestro Cristo está vivo. Nuestro Cristo está vivo. Mi Señor está vivo. ¿Y sabe lo hermoso de esto? De que Él nos ha puesto su palabra en nuestras vidas y ahora quiere, anda para allá. Anda para Boca Sur. Anda a Barrio Norte. Anda a Talcahuano. Anda a Santiago. Anda a Temuco. Anda a todos lados. Y di que tu Dios es bueno. Que es grande en misericordia y tardo para la ira. Infinito en amor. Aleluya. Y que todo aquel que en Él crea va a tener vida eterna. Aleluya. Dios Padre, en esta noche, Señor, enséñenos, Señor, a tomar la palabra, Señor. Porque ni uno de nosotros se puede excluir y decir, yo no sabía. Yo nunca me hablaron de esto. Nunca me dijeron que no tenía que estar con el mundo. Nunca me dijeron que tenía que ofrendar, diezmar, pactar, cumplir los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Nunca me dijeron eso. Hoy día usted y yo hemos escuchado esta palabra. Delante de Dios, usted vea, porque Dios, como decíamos, no es dictador. Usted vea si quiere esta palabra y esta bendición. Aleluya. Los que tienen lengua larga, frénenla. Amén. Porque hasta el día de hoy no duerme tranquilo por esa causa. No duerme tranquilo. No tiene lo que desearía tener. Aleluya. Los que tienen amistad en el mundo. Yo no le estoy diciendo que se aleje del mundo. No le estoy diciendo que no le hable a su compañero de trabajo, a su familia. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que no tomemos las costumbres ni las conductas del mundo. Prediquemos el Evangelio porque estamos llamados a predicarle al mundo. Amén. Estamos en medio de ellos, pero no somos de ellos. No te conviertas tú a ellos se conviertan a ti. Aleluya. Y así le puedo dar muchas citas bíblicas. Aleluya. Padre, te adoramos, Señor. Dios, y todo aquel que haya querido tomar esta palabra, aleluya, considéralo, Señor, en este camino, Señor. Renueva sus pensamientos y sus mentes, Señor. Padre, renueve usted las fuerzas, Señor, pero no religiosamente. Porque no necesitamos fuerzas de búfalos para trabajar al mundo. No necesitamos fuerzas para trabajar y obrar como burros para el mundo. Necesitamos la fuerza para vencer al pecado primeramente en nuestras vidas. Para poder vencer primeramente nuestro propio corazón. Y así Dios pueda usarnos y Él glorificarse en nuestra vida. Aleluya. Y escuchar de parte de Dios: tienes un corazón que me agrada.
A Samuel Dios le dijo: tienes un corazón que te agrada. Siempre busque usted que escuchar la voz de Dios. De nada le sirve que su pastor o su líder le diga: tú le agradas a Dios. Más hermoso es escuchar que Dios nos diga: tú me agradas para esta obra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, seas glorificado en esta tarde. Dios, sean nuestras manos limpiadas, Señor. Los que hemos robado a tu casa, Señor. Los que hemos, Señor, quizá hecho actitudes y cosas que no debemos hacer, Padre. Oh Dios, que nuestras manos sean limpiadas en esta tarde, Dios. A todo aquel que crea, Señor. Mas el que no cree, Señor, tú tienes su juicio para él, Señor. Aleluya. Pero los que creen, Señor, en esta noche, Padre, aleluya, puedan levantar sus manos en libertad. Porque el Espíritu de Dios ha limpiado vuestras manos, por cuanto han creído que la palabra de Dios ha sido derramada, ha sido dada para sus corazones. Aleluya. Dios va a comenzar a obrar en nuestras vidas. Dios tiene una obra tremenda con nosotros. Dios se ha empecinado en que nosotros le sirvamos para su obra, en que nosotros seamos fieles delante de Él. Porque Dios es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nos llamó para esta gran obra. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Con tu presencia llénanos, Señor. Con tu presencia, Señor. Aleluya, pida la presencia del Señor. Pero saben, no la pida por un culto ni por 2 horas. Aleluya, pídala para que comencemos todos a caminar en esa presencia. Hay ministerios preciosos en cada uno de nosotros. Hay llamados preciosos, pero ¿hasta cuándo los vamos a tener ahí congelados? ¿Hasta cuándo vamos a estar haciéndole la batalla a Dios? Si Dios te ha llamado para pastorear, si Dios te ha llamado para evangelizar, si Dios los ha llamado para adorar a Dios, aleluya, si Dios los ha llamado para levantar una presencia, Señor, ¿qué esperamos para hacer? Que venga un ángel del cielo, que venga una palabra que me haga saltar. Déjeme decirle que la apostasía está afuera. Y la apostasía le puede entregar todo eso. La apostasía le puede entregar fantasías, le puede entregar falsedad, le puede, entregarle todo el universo en sus manos. Aleluya, pero un día va a venir el dueño del universo y le va a decir: eso nadie te lo dio, eso me pertenece a mí. Apartados de mí, dice. Aleluya. Padre, queremos alabar tu nombre. Y todo aquel que quiera que oremos por su vida, aleluya, póstrese en su lugar. Póstrese en su lugar. Derrame su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu delante de Dios. Aquellos que gimen y dicen: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, hoy día usted sabe cuál es la voluntad de Dios. Aleluya, oír su palabra, apartarse del mundo, limpiar nuestras manos, sujetar toda ira. Aleluya, aleluya, Señor. Que nuestras concupiscencias sean derribadas de parte de Dios. Espíritu Santo de Dios, te alabamos, Señor. Señor, Señor, Señor Jesús. Siempre me pararé al altar y dentro debe ser para mí. y catarrara, siempre saciado estará El templo de Dios. Sí, Señor. Jesús me enamorará. Señor, llénanos con tu presencia, Señor, llénanos con tu amor infinito, mi Dios. Me queda de adorar. Sí, Señor.
¿Cuántos quieren adorar a Dios? Aleluya. Luche, luche con usted mismo. Luche y pídale al Espíritu de Dios, Señor. Yo ya no quiero adorar de la misma manera, Señor. Aleluya, Padre, quiero adorarte de una manera diferente. Dios, ya no quiero mirarte con ojos falsos ni mentirosos, ni colocar cara de ministrado, Señor, cara, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios.